El hombre no dijo una palabra durante todo el trayecto, pero su silencio y el lugar al que me llevó contaron una historia que nunca olvidaré. No es un trabajo fácil, pero me da la oportunidad de mantener a mi familia y de vez en cuando ayudar a alguien en el camino. Siempre he creído en eso de hacer el bien, sin mirar a quién. Mi papá me enseñó que en las carreteras aisladas somos como una familia. Si ves a alguien varado o pidiendo ayuda, te detienes. Esa noche, mientras manejaba hacia Miahuatlán, no pensé que sería diferente. El camino estaba solitario, como siempre, iluminado solo por los faros de mi camión y el brillo ocasional de la luna. Había pasado un buen tramo cuando lo vi, un hombre al costado de la carretera, con la ropa desarreglada y el rostro apenas visible bajo la sombra de un sombrero viejo. Al principio pensé que solo era alguien caminando hacia el pueblo más cercano, pero cuando levantó la mano pidiendo un aventón, no lo dudé. Frené despacio y bajé la ventana. ¿A dónde va, amigo?, pregunté, pero él no respondió. Solo señaló hacia adelante con un movimiento lento de la mano. Dudé por un segundo, pero la costumbre y el sentido de ayudar pudieron más. Súbase, le dije, y abrió la puerta del copiloto con un silencio que ya empezaba a sentirse incómodo. El hombre subió con movimientos pesados, como si cada paso le costara esfuerzo. Llevaba una camisa vieja, sucia de polvo, y un sombrero de paja que apenas dejaba ver sus ojos. Cerró la puerta con lentitud y se acomodó en el asiento sin decir una palabra. Intenté iniciar una conversación, como suelo hacer con cualquiera que sube a mi camión. ¿Viene de lejos?, pregunté, mientras ponía el camión en marcha. No. En lugar de eso, señaló de nuevo hacia adelante con la misma calma, como si no tuviera prisa, pero sí un destino muy claro. Algo en su silencio me puso incómodo, pero traté de ignorarlo. Quizá estaba cansado, o simplemente no era de mucho hablar. La carretera se volvió más angosta a medida que avanzábamos, rodeada de cerros y árboles que bloqueaban la luz de la luna. El ambiente dentro de la cabina era pesado, más de lo normal. Encendí el radio para aliviar la tensión, buscando alguna estación local, pero lo único que encontré fue estática. ¡Qué raro!, murmuré para mí mismo, apagando el radio. Miré al hombre de reojo. Estaba completamente inmóvil, con las manos sobre las rodillas, mirando fijamente por el parabrisas. ¿Está todo bien?, pregunté, intentando sonar casual. Por primera vez, hizo un movimiento distinto. Levantó una mano y señaló hacia la izquierda, indicando un camino de terracería que se apartaba de la carretera principal. ¿Por aquí?, pregunté, pero no respondió. Solo asintió lentamente. Dudé por un momento. Ese camino de terracería no estaba en mi ruta y no parecía llevar a ningún lugar habitado. Pero el hombre seguía señalando, como si no hubiera otra opción. Apreté el volante, intentando calmarme. Bueno, pero si no encontramos nada, nos regresamos, dije, tratando de convencerme de que estaba en control. Giré el camión hacia el camino y los neumáticos crujieron contra la grava. El trayecto era complicado. El camino estaba lleno de baches y los árboles parecían cerrar el paso con sus ramas, formando sombras extrañas bajo la luz de los faros. Meyer, Al, hombre, esperando alguna señal de que estábamos cerca, pero seguía tan callado como al principio, con la vista fija al frente. Después de unos kilómetros que parecieron horas, llegamos a un claro. Ahí, en medio de la nada, había una casa vieja, casi en ruinas. Las paredes estaban cubiertas de grietas y las ventanas, oscuras, como si hubieran estado cerradas por años. Frené el camión y apagué el motor. ¿Es aquí?, pregunté, rompiendo el silencio. El hombre asintió lentamente, pero no se movió para bajar. Algo no estaba bien. Bajé la mirada al volante, pensando en arrancar y dejarlo ahí, pero cuando levanté la cabeza, ya no estaba en el asiento. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Miré hacia afuera, buscando alguna señal de que había bajado, pero no vi nada. La puerta del copiloto seguía cerrada, como si nunca la hubiera abierto. Bajé del camión con las piernas temblorosas, encendiendo mi linterna para mirar a mi alrededor. El aire estaba más frío de lo normal, y el silencio era tan profundo que incluso mi respiración
parecía demasiado fuerte. Me acerqué a la casa, esperando encontrar alguna señal del hombre, pero mientras más me acercaba, más extraño se volvía todo. Las paredes estaban cubiertas de marcas, como si alguien hubiera arañado el concreto con desesperación. Toqué una de las ventanas, tratando de ver el interior, pero no había luz ni movimiento. «Amigo, ¿está ahí?», grité, aunque no esperaba una respuesta. El eco de mi voz fue lo único que regresó. Algo me hizo girar hacia el camión, y fue entonces que lo vi. El hombre estaba de pie junto a la puerta del copiloto, inmóvil, con su sombrero cubriendo el rostro. Sentí que el corazón se me detenía. «¿Qué está haciendo ahí?», le pregunté, tratando de mantener la calma. «No», comenzó a levantar una mano, como cuando pedía que siguiera manejando, pero esta vez apuntó hacia la casa. Era un gesto lento, casi solemne, y aunque no dijo nada, entendí lo que quería que entrara. Mi primer instinto fue regresar al camión y arrancar, pero algo me paralizó. Una mezcla de curiosidad y miedo me mantenía anclado al lugar. Finalmente, reuní el valor para acercarme a la puerta de la casa. Cada paso que daba hacía que el aire pareciera más denso, más difícil de respirar. La puerta estaba entreabierta, y al empujarla con cuidado, un chirrido resonó como si la madera estuviera quejándose. Adentro, el olor a humedad y tierra vieja llenaba el ambiente. Había muebles cubiertos de polvo, un reloj parado en la pared y un marco caído en el suelo con una fotografía antigua. La recogí para verla mejor. Era una familia, un hombre, una mujer y un niño pequeño, todos sonriendo como si el mundo no tuviera problemas. Algo en la cara del hombre me resultó familiar. Observé más de cerca y sentí que el estómago se me revolvía. Era el pasajero que había recogido. Solté la foto y retrocedí unos pasos, con la mente trabajando a toda velocidad. ¿Cómo era posible? Antes de que pudiera pensar en otra cosa, escuché un ruido proveniente de las escaleras al fondo de la casa. Un crujido, lento y pausado, como si alguien estuviera bajando. La linterna de mi celular comenzó a parpadear justo en ese momento y sentí el frío subir por mi cuello. «Hola», dije en voz alta, pero mi propia voz sonaba débil, como si se hubiera perdido en la inmensidad de ese lugar. De repente, un golpe seco cerró la puerta detrás de mí, y la oscuridad me envolvió por completo. Sentí el peso de la casa encima de mí, como si me estuviera empujando a quedarme. Intenté calmarme, pero el aire en esa casa era tan denso que parecía que me aplastaba. La linterna de mi celular seguía parpadeando, apenas iluminando 1 metro a mi alrededor. Avancé lentamente hacia la puerta, intentando abrirla, pero no sería. «Tranquilo, Hugo, tranquilo», me repetí a mí mismo mientras buscaba otra salida. Fue entonces que escuché un sonido que me heló la sangre en pasos en el piso superior, pesados, lentos, como si alguien estuviera caminando hacia las escaleras. Miré hacia arriba, pero no podía ver nada, más que sombras que bailaban con la luz intermitente de mi celular. Cada crujido del piso me hacía retroceder un poco más, hasta que mi espalda chocó contra la pared. «¿Quién está ahí?», grité, aunque en el fondo sabía que no quería una respuesta. De repente, un último golpe seco resonó desde las escaleras, y el sonido se detuvo por completo. La casa volvió al silencio absoluto, pero ahora sentía que no estaba solo. Miré hacia la foto de la familia que aún estaba tirada en el suelo. Una idea aterradora cruzó por mi mente. ¿Y si el hombre no quería que entrara para dejarlo, sino para llevarme a este lugar? Antes de que pudiera procesar el pensamiento, algo frío y ligero rozó mi brazo. Volteé rápidamente, pero no había nadie. Fue entonces que escuché un susurro débil, como si viniera de todas partes. «No te vayas». El miedo se convirtió en puro pánico y comencé a golpear la puerta con todas mis fuerzas, decidido a salir de esa casa de una vez por todas. Con cada golpe que daba la puerta, parecía que la casa se cerraba más sobre mí. Finalmente, un crujido me hizo retroceder y la puerta se abrió de golpe, dejándome caer al suelo de tierra. Afuera no perdí tiempo. Corrí hacia el camión, sintiendo el aire frío como un alivio después del peso opresivo de esa casa. Subí de un salto
Encendí el motor y pisé el acelerador sin mirar atrás. El corazón me latía tan fuerte que casi ahogaba el sonido del motor. Mientras dejaba atrás el camino de terracería, algo en el espejo retrovisor captó mi atención. Por un segundo juraría haber visto al hombre parado frente a la casa, levantando una mano, como despidiéndose. Apreté los dientes y seguí conduciendo, decidido a no detenerme hasta llegar a un lugar seguro. Horas después, me detuve en una pequeña gasolinera para calmarme. El encargado me miró con curiosidad al verme tan agitado. ¿Todo bien, amigo? Dude, en responder. Pero algo me empujó a contarle lo sucedido. Apenas mencioné la casa, su rostro cambió. Esa casa, murmuró, esa casa lleva abandonada desde hace décadas. Dicen que ahí vivía una familia, pero algo horrible pasó. El hombre murió intentando salvarlos de un incendio. Desde entonces, algunos camioneros dicen haberlo visto pedir un aventón, llevándolo siempre al mismo lugar. Mi piel se erizó al escuchar esas palabras. Dejé el dinero sobre el mostrador y regresé al camión. Mientras me alejaba, no podía dejar de pensar en la despedida del hombre frente a la casa. No sé si fue una advertencia o un agradecimiento, pero algo me dice que nunca sabré la verdad. Había algo extraño en esas huellas de lodo que llevaban al asiento del copiloto. Algo que todavía no logro comprender. Lo que más me gusta de este trabajo es la tranquilidad de las carreteras solitarias, lejos del ruido y el caos de las ciudades. Siempre he sido una persona independiente, pero desde que supe que mi esposa está embarazada, he empezado a pensar en el futuro con más seriedad. Esa noche iba rumbo a San Luis Potosí, en un tramo desolado entre el bosque y la carretera. No había visto a otro vehículo en horas, y aunque disfruto la soledad, algo en el ambiente se sentía diferente. Tal vez era el aire húmedo o el silencio absoluto, roto solo por el motor del camión. Decidí detenerme en un área despejada para estirarme y tomar un poco de aire fresco. La noche era oscura, pero la luna iluminaba lo suficiente para distinguir los árboles altos y el camino embarrado que bordeaba la carretera. Apagué el motor, bajé del camión y caminé unos metros, disfrutando del sonido crujiente de las hojas bajo mis botas. Mientras regresaba al camión, sentí un escalofrío inexplicable. Miré alrededor, pero no había nadie. No te pongas paranoico, me dije, y subí a la cabina. Encendí el motor, y fue entonces que lo vi unas huellas de lodo que no estaban ahí antes. Eran pequeñas, desordenadas, como si alguien hubiera caminado hacia el asiento del copiloto. Y sobre el asiento, un viejo portabebés, sucio y desgastado. Me quedé congelado, mirando el portabebés como si fuera una bomba a punto de estallar. Mi mente trataba de encontrar una explicación lógica. Quizá alguien lo dejó ahí como una broma, o tal vez me lo había llevado sin darme cuenta en alguna parada anterior. Pero entonces recordé algo. Yo mismo cerré la cabina con llave antes de bajar. Nadie pudo haber entrado. Sentí cómo se me puso la piel chinita, pero intenté convencerme de que estaba exagerando. Extendí la mano hacia el portabebés con cuidado, como si al tocarlo pudiera confirmarme que era real. La tela estaba húmeda y fría, y un olor extraño, como a tierra mojada y algo más que no podía identificar, llenó la cabina. Fue entonces que lo escuché, en un susurro suave como el viento, pero demasiado claro para ignorarlo. Venía del asiento trasero. Giré la cabeza de golpe, esperando ver a alguien, pero no había nada. La cabina estaba vacía, excepto por mí y ese objeto extraño que no tenía por qué estar ahí. Mi respiración se aceleró y el instinto me dijo que debía salir de ahí cuanto antes. Pisé el acelerador y el camión arrancó con un rugido que resonó en el bosque. Mientras me alejaba, no podía dejar de mirar por el retrovisor, esperando ver algo o a alguien siguiendo el camión. Pero lo único que veía era la carretera desierta y las sombras de los árboles, alargándose bajo la luz de la luna. Mientras avanzaba por la carretera, el portabebés seguía en el asiento del copiloto, como si me estuviera mirando. Cada tanto desviaba la mirada hacia él, esperando que desapareciera como un mal sueño, pero no lo hacía.
Apagué el radio para escuchar mejor, esperando que el silencio me calmara. Pero fue un error. En la Quieted, los susurros volvieron, más claros esta vez, como si vinieran de algún lugar dentro de la cabina. Ayúdame. Fue lo que creí escuchar, apenas un murmullo, pero lo suficiente para que me recorriera un escalofrío. Mis manos temblaban en el volante, mientras trataba de mantener la vista en el camino, pero sentía como si algo estuviera conmigo, como si el camión no fuera solo mío. Quais de Tenorm. Tirar el portabebés a la carretera y largarme de ahí, pero algo me lo impedía. No sé si fue el miedo o esa absurda sensación de que, si lo tocaba de nuevo, algo peor podría pasar. Los susurros continuaron, y aunque no podía entender del todo lo que decían, sentía que no eran palabras sin sentido. Era como si alguien estuviera suplicando. Apreté el volante con fuerza, tratando de ignorarlo, pero la presión en el pecho era insoportable. Esto no es real. Esto no es real, me repetía en voz baja, pero la duda estaba ahí, plantada como una semilla que no dejaba de crecer. Entonces, de repente, un golpe seco resonó en la parte trasera del camión. El golpe fue tan fuerte que sentí como el camión se sacudió ligeramente. Mi primera reacción fue frenar de golpe, pero algo en mi interior me gritaba que no lo hiciera, que no debía detenerme. Aceleré, casi sin pensar, mientras revisaba el retrovisor una y otra vez, buscando lo que fuera que había causado ese ruido. No, nada, pero el portabebés seguía ahí, inamovible, y los susurros ahora parecían más insistentes, como si algo invisible estuviera intentando llamar mi atención. No puede ser, no puede ser, repetí, con la respiración agitada. Pensé en mi esposa, en nuestro hijo por venir, y en cómo esto me estaba afectando más de lo que quería admitir. La desesperación me estaba ganando. Finalmente, después de kilómetros que parecieron eternos, vi luces en la distancia, una pequeña estación de servicio. No sabía si alguien estaría ahí a esa hora, pero era mi única opción. Entré al estacionamiento y apagué el motor. Por un momento, el silencio absoluto me dio un respiro, pero mi cuerpo estaba tenso, como si esperara algo más. Me quedé mirando el portabebés, tratando de decidir qué hacer. Entonces, en el reflejo de la ventana, juraría que vi una silueta en el asiento trasero. Me giré de inmediato, pero no había nada. Fue suficiente para que mi decisión estuviera clara. Tenía que deshacerme de ese maldito objeto. Con manos temblorosas, tomé el portabebés y lo bajé del camión, sintiendo como el frío parecía intensificarse al tocarlo. Lo dejé en el suelo del estacionamiento, junto a una de las bombas de gasolina, y volví a subir al camión, cerrando la puerta de golpe. Encendí el motor y pisé el acelerador, dejando atrás ese lugar y el objeto que había convertido mi noche en una pesadilla. Mientras me alejaba, miré por el retrovisor, esperando no ver nada fuera de lo normal. Pero en el borde del estacionamiento, bajo la tenue luz de un poste, estaba el portabebés. Había regresado al mismo lugar donde lo había dejado, como si estuviera esperando que regresara. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo, pero no me atreví a detenerme. Al día siguiente, decidí llevar el camión a un taller, en un pequeño pueblo cercano. Necesitaba algo de compañía, algo que me distrajera de lo que había pasado. Mientras el mecánico revisaba los frenos, mencioné lo que había sucedido la noche anterior, esperando que se riera y lo desestimara como un cuento. Pero su expresión cambió al instante. ¿Dónde fue eso?, preguntó con seriedad. Le describí el tramo de la carretera, y él asintió lentamente ese lugar. Hace años, hubo un accidente ahí. Una familia entera murió cuando su coche se salió del camino y cayó en un barranco. Desde entonces, hay quienes dicen que han visto cosas que no deberían estar ahí. Me mostró un viejo periódico que tenía en su taller. En la foto, entre los restos del coche, estaba el mismo portabebés. Me quedé mirando la foto en el periódico, incapaz de apartar la vista. Era el mismo portabebés, hasta el último detalle. ¿Y qué pasó con ellos?, pregunté, intentando mantener la calma, pero mi voz temblaba. El mecánico suspiró. Dicen que murieron todos al instante: el padre, la madre y el bebé.
pero algunos creen que quedaron atrapados ahí, como si todavía estuvieran buscando ayuda. Sus palabras se quedaron clavadas en mi mente mientras terminaba el día. Esa noche, en mi cama, no pude dejar de pensar en los susurros. Ayúdame. Ahora tenían sentido, y el peso de la culpa me aplastaba. ¿Qué habría pasado si me hubiera detenido? ¿De verdad querían algo de mí? ¿O solo me estaban advirtiendo de algo peor? Desde entonces, he evitado ese tramo de carretera. No he vuelto a ver el portabebés, pero a veces, cuando estoy solo en el camión, siento una presencia, como si alguien estuviera conmigo, esperando que escuche. Cada vez que pienso en mi hijo por venir, me pregunto si aquello fue una señal, una advertencia de lo frágil que puede ser la vida. No tengo respuestas, pero una cosa es segura. Esa noche me enseñó que no todo en la carretera es lo que parece, y que a veces, incluso las cosas más pequeñas pueden cargar un peso que nunca podrás olvidar. Una entrega de última hora. No era algo común, pero el pago era bueno, así que acepté sin preguntar demasiado. El cliente me envió unas coordenadas en lugar de una dirección, lo que me pareció raro, pero no lo suficiente como para rechazar el trabajo. La carretera que seguí no estaba en mal estado, pero se notaba que no era muy transitada. Estaba rodeada de árboles altos, y las luces de mi camión apenas lograban atravesar la oscuridad. Revisé el GPS un par de veces, pero no había señal, así que dependía completamente de las coordenadas en mi celular. Después de un rato, llegué a un arco de piedra en medio de la nada. Era grande y viejo, cubierto de símbolos que parecían grabados a mano. Debe ser algo turístico, pensé, sin prestarle mucha atención. Pasé bajo el arco y continué el camino, sintiendo un leve escalofrío que traté de ignorar. No tardé mucho en llegar al vilarejo, y desde el primer momento supe que había algo diferente. El vilarejo era pequeño, con casas de madera viejas y calles empedradas que crujían bajo el peso del camión. Parecía sacado de otra época, como si el tiempo se hubiera detenido allí hace décadas. Había poca iluminación, apenas unas farolas de hierro que parpadeaban débilmente, y no se veía mucha gente en las calles. Sin embargo, las pocas personas que encontré parecían demasiado amigables, saludándome con sonrisas amplias y movimientos exagerados, como si estuvieran felices de verme. Aunque intenté devolver el saludo, algo en sus miradas me ponía incómodo. Sus ropas eran extrañas, como de un estilo antiguo que no podía ubicar del todo, y el aire tenía un olor peculiar, una mezcla entre humo de leña y algo metálico. Llegué al centro del vilarejo, donde se encontraba el armazón más grande, un almacén que destacaba por su altura y su aspecto lúgubre. Era ahí donde debía entregar la mercancía. Un hombre alto y delgado, con un sombrero desproporcionadamente grande, salió a recibirme. Su forma de hablar era pausada, casi como si saboreara cada palabra, y aunque agradeció mi llegada, no dejó de mirarme fijamente, lo cual hizo que me sintiera observado de más. Primero descarga, y luego pasas al banquete. No puedes irte sin probarlo, me dijo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Aunque quería negarme, su tono era demasiado firme para hacer una invitación. Accedí, pensando que terminaría rápido y podría salir de allí cuanto antes. Después de descargar la mercancía, fui guiado hacia una casa grande que parecía funcionar como comedor comunitario. La mesa estaba repleta de platos que a primera vista lucían apetitosos, pero había algo extraño en ellos, algo que no podía explicar. Me sentaron en el centro, rodeado por los mismos habitantes que me habían saludado antes, todos con sonrisas permanentes y miradas expectantes. Los cubiertos eran demasiado pesados, hechos de un metal oscuro que no reconocía, y al tocar la comida con ellos, sentí un leve zumbido en mis manos, como una corriente eléctrica. Probé un bocado de lo que parecía carne guisada, pero el sabor metálico que dejó en mi boca me revolvió el estómago. Miré alrededor, buscando una excusa para no comer más, pero todos los ojos estaban fijos en mí, como si esperaran algo. Intenté iniciar una conversación para aliviar la incomodidad. ¿Hace cuánto tienen este banquete?, pregunté, esperando una respuesta casual. Sin embargo,
Nadie contestó. En lugar de eso, una mujer mayoere, con el cabello cubierto por un velo negro, se acercó lentamente y me puso una copa delante. El líquido era espeso y oscuro, con un olor penetrante que me hizo retroceder un poco. «Debes beber». «Es tradición», dijo, con una voz seca y áspera. Las palabras sonaban como una orden más que como una sugerencia, y el ambiente se volvió más pesado. Miré la copa, indeciso, mientras sentía que algo dentro de mí me decía que no lo hiciera. Pero las miradas fijas de los habitantes me recordaron que quizá no tenía otra opción. Con un nudo en la garganta, levanté la copa y fingí dar un sorbo. El líquido tenía un olor tan fuerte que mis ojos se llenaron de lágrimas, pero logré evitar tragarlo. Coloqué la copa de nuevo sobre la mesa, esperando que no se dieran cuenta. La mujer del velo negro me observó en silencio por un momento. Luego asintió lentamente, como si supiera lo que había hecho, pero decidiera no decir nada. Quise aprovechar el momento para excusarme y salir, pero antes de que pudiera moverme, las luces del comedor comenzaron a parpadear y un sonido grave, como un canto profundo, se escuchó a lo lejos. «Es hora», murmuró alguien al otro lado de la mesa, y todos los presentes se levantaron al unísono, dirigiéndose hacia la plaza central. Lo seguí a distancia, intentando encontrar una oportunidad para escabullirme. En la plaza, un grupo de figuras encapuchadas había formado un círculo alrededor de una gran fogata. Sus cantos eran hipnóticos, en un idioma que jamás había escuchado, pero que resonaba en mi mente como si estuvieran hablándome directamente. Me quedé escondido tras una esquina, observando cómo los habitantes del vilarejo se unían al ritual. De repente, una de las figuras encapuchadas se giró directamente hacia mí, como si pudiera sentir mi presencia. El canto se detuvo de golpe, y todos, absolutamente todos, me miraron al mismo tiempo. Mi sangre se heló, y mi instinto me gritaba que corriera, pero mis piernas no respondían. Fue entonces que escuché la voz del hombre del sombrero, fuerte y clara. «No puedes irte, esto es para ti». El pánico me invadió, pero aún así logré dar un paso hacia atrás, tambaleándome. No sabía qué hacer, pero tenía que salir de ahí. Me giré para correr hacia el camión, pero sentí que algo me seguía, algo que se movía rápido entre las sombras. Cuando llegué al vehículo, las puertas estaban abiertas, aunque estaba seguro de haberlas cerrado antes. Subí de un salto, encendí el motor y pisé el acelerador, pero las llantas no respondían. Era como si algo estuviera sujetando el camión, impidiéndome avanzar. Miré por el retrovisor y lo vi. A las figuras encapuchadas se habían reunido detrás de mí, sus rostros ocultos bajo las capuchas, pero con una presencia que se sentía abrumadora. El hombre del sombrero estaba al frente, alzando una mano, como si estuviera dando una orden. El motor del camión comenzó a fallar, y las luces del tablero parpadearon antes de apagarse por completo. Todo quedó en un silencio absoluto, roto solo por el crujir de pasos acercándose al vehículo. Intenté abrir la puerta para salir corriendo, pero no se movía, como si algo invisible la mantuviera cerrada. Mi respiración se aceleró, y el aire dentro de la cabina parecía más pesado. Fue entonces que la voz del hombre del sombrero resonó en mi mente. Aunque no movió los labios aquel ritual no puede completarse sin ti, Anne. Acepta tu lugar. Sentí un frío intenso recorriéndome, como si todo mi cuerpo se congelara desde adentro. Algo me decía que esto no era solo una amenaza. Ellos realmente no me dejarían ir. El silencio fue roto por un sonido grave y profundo, como un tambor que resonaba desde el centro de la plaza. Las figuras encapuchadas comenzaron a moverse en sincronía, rodeando la fogata con pasos lentos pero firmes. Sentí que mi cuerpo se debilitaba con cada golpe del tambor, como si esa vibración estuviera drenándome la energía. De repente, el hombre del sombrero levantó ambas manos hacia el cielo y la fogata explotó en una luz verdosa que iluminó todo el vilarejo. Cerré los ojos por el destello, pero cuando los abrí, lo vi claramente en un símbolo gigantesco, dibujado con fuego, que parecía coincidir con los grabados del arco de entrada. «Es el momento», dijo el hombre, con una voz que ya no sonaba humana. Las figuras encapuchadas comenzaron a acercarse al camión,
sus pasos sincronizados y casi inaudible. Sentí que el aire dentro de la cabina se volvía irrespirable y el frío me calaba hasta los huesos. Una fuerza invisible tiró de la puerta del camión, abriéndola de golpe. Intenté sujetándome al volante, pero fue inútil. Algo me jaló hacia afuera, como si mi cuerpo ya no me perteneciera. Cuando caí al suelo, las figuras me rodearon, cerrando el círculo. En el centro, el hombre del sombrero sacó un objeto reluciente, una daga hecha del mismo metal oscuro de los cubiertos. «Eres el puente», declaró, mientras los cantos volvieron a resonar. Mi mente gritaba que corriera, que hiciera algo, pero mi cuerpo no se movía. El hombre del sombrero levantó la daga sobre mí, y los cantos se volvieron ensordecedores, como si cientos de voces hablaran al mismo tiempo. Intenté gritar, pero mi voz estaba atrapada en mi garganta. Mi visión comenzó a nublarse, y el símbolo de fuego en el cielo parecía pulsar al ritmo de los tambores. En el último instante, una chispa de instinto me hizo mover la mano hacia la daga. No sé cómo, pero logré sujetarla antes de que él la bajara. El contacto con el metal quemó mi piel, pero eso no me detuvo. Con todas mis fuerzas, giré el brazo y la enterré en el suelo. El efecto fue inmediato. La luz del símbolo en el cielo se apagó, y un grito colectivo lleno de rabia resonó alrededor. Las figuras encapuchadas se disolvieron en sombras, y el hombre del sombrero simplemente desapareció, dejando atrás un eco vacío. Cuando recuperé la conciencia, estaba de nuevo en el camión, estacionado al costado de una carretera que no reconocía. El cielo estaba despejado, y el silencio era abrumador. Revisé mis manos y vi la marca de la quemadura, una prueba de que no había sido un sueño. Intenté arrancar el motor, y esta vez respondió sin problemas. Conducí sin mirar atrás, con el corazón todavía latiendo como un tambor. Al llegar al primer pueblo, le conté lo ocurrido a un hombre en una tienda de abarrotes. Me miró serio y solo dijo: «En ese lugar no está en ningún mapa, y mejor así. Si llegaste a salir, no regreses jamás». Desde esa noche, cada vez que veo un arco de piedra en la carretera, tomo un desvío. Algunas puertas nunca debieron cruzarse.